Piensa en un descubrimiento que podría cambiar lo que sabemos sobre una de las historias más antiguas del mundo, la de Adán y Eva. Recientemente, arqueólogos encontraron fragmentos de un texto bíblico olvidado, llamado Sefer Atuna, o el libro de la imagen. Este hallazgo, el primero de su tipo en más de 60 años, se realizó en una expedición en el desierto egipcio, donde los pergaminos fueron desenterrados. En este vídeo, detallaré exactamente qué se encontró. Exploraré el significado de estos textos y discutiré cómo pueden redefinir las religiones y nuestra comprensión de Adán y Eva, así como del propio jardín del Edén. Este manuscrito no es un mero artefacto antiguo. Ofrece una versión de la historia de Adán y Eva que nunca ha sido contada públicamente, mantenida oculta por milenios. Los fragmentos sugieren narrativas y detalles que podrían alterar profundamente nuestra comprensión de esta historia fundamental. ¿Por qué es esto importante? Porque modifica nuestra percepción de los orígenes de la humanidad y de los valores morales asociados a estos primeros relatos. Los expertos que hicieron el descubrimiento eran conscientes de la importancia de los fragmentos tan pronto como los identificaron. Cada pedazo del pergamino fue tratado con extremo cuidado, sabiendo que cada línea podría contener claves para entender mejor no solo el pasado bíblico, sino también lecciones que se aplican hasta hoy. Ahora vamos a la primera parte donde mostraré revelaciones impactantes del manuscrito. Pero antes, solo verifica si ya estás suscrito al canal, porque los próximos vídeos serán una serie de contenidos que te empezarán a hacer ver el mundo en que vivimos de una manera diferente. En el corazón de este descubrimiento se encuentran los fragmentos que arrojan luz sobre un capítulo desconocido y quizás perturbador de la historia de Adán y Eva. El texto, Sefer Atuna, no solo narra los eventos conocidos, sino que introduce elementos y revelaciones que nunca fueron parte de los textos bíblicos. Estos nuevos detalles podrían alterar nuestra comprensión de la narrativa bíblica fundamental sobre el jardín del Edén. Los estudiosos que examinaron los fragmentos encontraron evidencias de que la historia tradicional que conocemos podría ser apenas la superficie de eventos mucho más complejos y dramáticamente diferentes. Por ejemplo, el manuscrito sugiere que la interacción de Adán y Eva con la serpiente en el jardín fue más intrincada y significativa de lo que los textos estándar describen. Además, una de las revelaciones más impactantes del libro es la sugerencia de que el fruto prohibido podría haber sido una metáfora para conocimientos y verdades mucho más profundos, que fueron deliberadamente ocultados de los relatos convencionales. Este aspecto del manuscrito sugiere que Adán y Eva podrían haber tenido razones muy diferentes de las tradicionalmente atribuidas para comer el fruto. La posibilidad de que estas nuevas revelaciones puedan desafiar e incluso cambiar la interpretación establecida de la historia de Adán y Eva plantea preguntas cruciales. ¿Qué sabemos realmente sobre nuestros primeros ancestros? ¿Cómo afectan estas nuevas informaciones nuestra comprensión de la naturaleza humana y del pecado original? Ahora, vamos a analizar estas cuestiones en detalle. Examinaremos los pasajes del manuscrito recién descubierto, discutiremos sus implicaciones teológicas e históricas, y reflexionaremos sobre cómo esta nueva versión de la historia podría redefinir siglos de enseñanzas y creencias. Prepárate para cuestionar y posiblemente reevaluar todo lo que se ha enseñado sobre el inicio de la humanidad. Los fragmentos recién descubiertos del Sefer Atuna están ahora bajo intensa análisis académico. Los expertos están trabajando para autenticar los textos, utilizando tecnologías de datación avanzadas y análisis lingüísticos para confirmar su origen y edad. La autenticidad de estos fragmentos es crucial, pues influye directamente en la credibilidad de la información que contienen y el impacto que pueden tener en la comunidad académica y religiosa. Un equipo multidisciplinario de historiadores, arqueólogos y teólogos está colaborando para descifrar cada línea de los pergaminos. Este trabajo meticuloso es fundamental para entender el contexto histórico del manuscrito, así como para identificar cualquier anacronismo o inconsistencia que pueda sugerir falsificaciones o adulteraciones. La validación de estos textos no solo esclarece su autenticidad, sino que también ayuda a establecer un nuevo hito en el estudio de las escrituras antiguas. Si se confirman como genuinos, estos fragmentos podrían redefinir nuestra comprensión de figuras bíblicas centrales y eventos narrados en el libro de Génesis. Además, el impacto de este descubrimiento no se limita al campo académico. Si los textos son autenticados, tendrán implicaciones significativas para las doctrinas teológicas, pudiendo llevar a revisiones en las interpretaciones de enseñanzas fundamentales y en la comprensión del origen del mal y del pecado humano. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora estos descubrimientos? Comenta aquí abajo para discutir sobre el asunto. A medida que los eruditos avanzan en la autenticación y análisis de los fragmentos del Sefer Atuna, se hace cada vez más evidente que este manuscrito puede ofrecer valiosos conocimientos sobre las creencias y prácticas religiosas de los primeros tiempos cristianos en Egipto. El análisis detallado revela que el texto podría datar del primer siglo después de Cristo,
un periodo crítico que vio la formación de muchas de las tradiciones que definen el cristianismo moderno. Este descubrimiento no es solo un hito para los historiadores bíblicos, tiene el potencial de alterar significativamente nuestra comprensión del desarrollo de la teología cristiana. Por ejemplo, el manuscrito incluye detalles que podrían contradecir o expandir narrativas establecidas sobre figuras como Adán, Eva y la serpiente, ofreciendo una nueva perspectiva sobre sus motivaciones e interacciones. Una de las implicaciones más intrigantes es la posible reinterpretación del fruto prohibido. Si el manuscrito sugiere que el fruto es una metáfora para el conocimiento o sabiduría prohibidos, esto podría cambiar la forma en que entendemos la naturaleza del pecado original. Además, el manuscrito parece sugerir que Adán y Eva tenían una comprensión más compleja de sus acciones, lo que podría indicar una interpretación más matizada de la moralidad humana desde los primeros días. La influencia cultural de estos textos, de ser confirmada, podría ser vasta. Desde el arte renacentista hasta la literatura moderna, la historia de Adán y Eva ha sido una fuente constante de inspiración y controversia. La introducción de una nueva narrativa podría inspirar una nueva ola de representaciones artísticas y discusiones académicas, potencialmente influenciando a teólogos, artistas y escritores a revisitar y reinterpretar esta historia fundamental. Además, este descubrimiento podría fomentar un debate más amplio sobre la inclusión de textos apócrifos en el canon bíblico. La autenticidad y la relevancia histórica del Sefer Hatuna podrían alentar un examen más crítico de otros textos excluidos, cuestionando por qué ciertos libros fueron incluidos o omitidos en las escrituras sagradas. En los próximos minutos verás las posibles fechas y orígenes del manuscrito, explorando su contexto histórico y cultural y discutiendo cómo esta nueva versión de la historia de Adán y Eva podría reformular nuestro entendimiento de muchos aspectos de la tradición judeocristiana. Vamos a considerar las posibles reacciones de la comunidad académica y religiosa, y especular sobre las futuras direcciones que este campo de estudio podría tomar, dada este descubrimiento revolucionario. El surgimiento del Sefer Hatuna está incitando una reevaluación significativa de las narrativas bíblicas, particularmente en lo que respecta a la historia de Adán y Eva. Este texto saca a la luz interpretaciones que podrían desafiar las doctrinas establecidas, ofreciendo una nueva perspectiva sobre eventos y figuras fundamentales en el cristianismo y el judaísmo. La principal revolución que el manuscrito presenta es la posible reinterpretación del papel de la serpiente y el significado del fruto prohibido. Tradicionalmente, la serpiente se ve como un engañador que llevó a Adán y Eva al pecado. Sin embargo, si el Sefer Hatuna indica que la serpiente podría haber sido un mensajero de un conocimiento más profundo, esto podría transformar la comprensión del mal como una fuerza puramente negativa. Además, si el fruto prohibido representa no solo la desobediencia, sino una búsqueda prohibida de conocimiento, esto subraya una complejidad en la decisión de Adán y Eva que va más allá de la simple transgresión. Tal interpretación podría sugerir que la curiosidad y el deseo de saber son partes intrínsecas de la condición humana, ofreciendo una visión más comprensiva y tal vez más compasiva de las acciones de la primera pareja. Estas nuevas interpretaciones pueden tener implicaciones profundas para la teología contemporánea. Ellas cuestionan la naturaleza del pecado y la redención, y pueden llevar a una reflexión sobre la responsabilidad humana en contextos de tentación y error. La capacidad de cuestionar y reinterpretar estas historias fundamentales es crucial para una fe que evoluciona con el tiempo y los descubrimientos históricos. La reacción de la comunidad teológica a estas nuevas ideas será variada. Algunos pueden verlas como heréticas o amenazadoras para las doctrinas establecidas, mientras otros pueden acogerlas como una oportunidad para un entendimiento más profundo de la fe y de la Escritura. ¿Y cómo están las varias escuelas de pensamiento y reacciones dentro de la comunidad religiosa, examinando cómo estas interpretaciones pueden influir en la enseñanza y la práctica religiosa en el futuro? Vamos a considerar el impacto de este descubrimiento en la educación teológica y en la predicación dentro de las iglesias. Será interesante ver cómo líderes religiosos y académicos integrarán, o rechazarán, estas nuevas ideas en sus doctrinas y sermones, moldeando la evolución de la comprensión religiosa en una era de nuevos descubrimientos y desafíos intelectuales. Este diálogo entre lo antiguo y lo nuevo, entre la fe y el conocimiento, es lo que mantiene las tradiciones religiosas vivas y relevantes para las generaciones futuras. Si estás encontrando valor en este vídeo, por favor, deja tu like. Eso realmente hace la diferencia para nosotros y ayuda a otras personas a descubrir nuestro contenido. Dentro del Sefer Hatuna, una sección particularmente fascinante es referida como el Apocalipsis de Moisés. Este texto puede ofrecer una visión ampliada sobre los eventos posteriores a la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, detallando sus vidas y las generaciones siguientes con mayor profundidad que los relatos tradicionales.
El Apocalipsis de Moisés es conocido por presentar una narrativa detallada de la vida de Adán y Eva después de la caída, incluyendo sus interacciones con sus hijos, las tentaciones continuas por fuerzas malignas, y la manera por la cual ellos lidiaron con el sufrimiento y la mortalidad. Esta parte del manuscrito es crucial porque puede cambiar nuestra percepción sobre la dinámica familiar inicial y las enseñanzas morales y espirituales que Adán y Eva transmitieron a las generaciones futuras. Explorar este texto es importante no solo por su valor histórico, sino también por su relevancia cultural y teológica. Ofrece un rico terreno para discusiones sobre la naturaleza del arrepentimiento, el perdón y la redención. Además, puede proporcionar nuevos insights sobre cómo los primeros humanos interpretaron su propia humanidad y la divinidad, contribuyendo a un entendimiento más completo de la teodicea y la justicia divina. Al mismo tiempo, el impacto histórico de esta sección no puede subestimarse. Si se valida, el Apocalipsis de Moisés podría redefinir nuestro entendimiento de las creencias y prácticas religiosas en las comunidades judeocristianas primitivas. Por ejemplo, podría aclarar cómo estas comunidades veían la relación entre el pecado, el sufrimiento y la esperanza de salvación, además de cómo estas visiones influenciaron las prácticas devocionales y la construcción de textos litúrgicos y doctrinales. Ahora voy a profundizar en el contenido del Apocalipsis de Moisés, explorando sus implicaciones para la interpretación bíblica y su potencial para enriquecer el diálogo teológico contemporáneo. También discutiremos cómo este texto podría influir en la educación religiosa, proporcionando una base más amplia para entender la complejidad de las experiencias humanas frente a lo divino y lo mundano. Además, vamos a considerar cómo este nuevo entendimiento podría integrarse en las discusiones modernas sobre ética, justicia y la naturaleza del mal, explorando cómo antiguas narrativas pueden arrojar luz sobre cuestiones contemporáneas, uniendo a fieles y académicos en una búsqueda común de significado y verdad. La descubierta y el estudio del Sefer HaTuna abren nuevas avenidas para reinterpretaciones contemporáneas de antiguas narrativas bíblicas. Este manuscrito, al ofrecer variaciones en la historia de Adán y Eva y detalles adicionales sobre el Apocalipsis de Moisés, proporciona una rica fuente de material que puede influir no solo en el estudio académico, sino también en el diálogo cultural más amplio. Una de las áreas más impactadas por esta nueva información es la manera en que las historias se utilizan en discusiones sobre moralidad y ética. Si el fruto prohibido realmente simboliza una búsqueda más profunda por conocimiento, como sugieren los fragmentos, esto podría llevar a una evaluación más matizada de la curiosidad humana y la búsqueda por entendimiento, elementos vistos tradicionalmente como fallos o pecados. Esta visión podría ser incorporada en educación, literatura y debates éticos, sugiriendo que la búsqueda por conocimiento es una parte intrínseca y valiosa de la condición humana. Además, la complejidad añadida a las figuras de Adán, Eva y la serpiente puede transformar su representación en artes y medios. Artistas, escritores y cineastas podrían encontrar inspiración en las matices de estos personajes para explorar temas de tentación, culpa, redención y la complejidad de las elecciones morales. Esto podría llevar a representaciones más profundas y humanizadas de estas figuras en culturas alrededor del mundo. En el contexto educativo, estas nuevas interpretaciones pueden usarse para enriquecer el currículo de estudios religiosos, filosofía y ética. Los educadores podrían utilizar el manuscrito para fomentar discusiones sobre las implicaciones de nuestras elecciones y la naturaleza del conocimiento y la verdad, ayudando a los alumnos a explorar cómo las antiguas narrativas pueden aplicarse a dilemas morales modernos. En el próximo minuto del vídeo examinaremos el potencial de diálogo interreligioso e intercultural que estas nuevas interpretaciones pueden fomentar. Al presentar una visión más compleja de las Escrituras, podemos facilitar conversaciones entre diferentes tradiciones religiosas y culturales, explorando cómo una historia compartida es vista de maneras variadas por diferentes grupos. Esta aproximación puede promover un entendimiento más profundo y respeto mutuo entre comunidades, explorando los temas universales de fallo, búsqueda y redención que resuenan con todas las personas. Por último, discutiremos cómo el descubrimiento del Sefer HaTuna podría influenciar futuras investigaciones y publicaciones académicas, incentivando a los académicos a revisitar y cuestionar otras narrativas bíblicas que se han aceptado sin cuestionamiento. La apertura a nuevas interpretaciones y el cuestionamiento de antiguas certezas pueden revitalizar el estudio de las Escrituras y de la historia religiosa, proporcionando nuevas perspectivas sobre el pasado y su impacto en el presente. A medida que profundizamos en el análisis del Sefer HaTuna, se arroja nueva luz sobre la narrativa de la creación y la caída de Adán y Eva, aportando matices que desafían la comprensión tradicional de estos eventos fundamentales. Los fragmentos del manuscrito no solo enriquecen la historia con detalles adicionales, sino que también provocan una reevaluación de las motivaciones y las consecuencias de esos primeros actos humanos. La descripción detallada de la interacción entre Adán,
Eva y la serpiente sugiere una complejidad en sus relaciones y decisiones, que va más allá de la simple desobediencia. Esta visión ampliada puede implicar que la caída no fue solo un error trágico, sino también un paso inevitable en la jornada humana en busca de conocimiento y autoconocimiento. Si se interpreta de esta manera, el fruto prohibido representa no solo la tentación, sino un deseo inherente al ser humano de trascender sus limitaciones y entender más profundamente el universo y a sí mismo. Esta perspectiva recontextualiza la noción de pecado original, sugiriendo que la curiosidad y el deseo de conocimiento son aspectos esenciales y no enteramente negativos de la naturaleza humana. Tal reinterpretación puede tener implicaciones profundas para cómo encaramos cuestiones de moralidad, libre albedrío y el papel de la tentación en nuestras vidas. En lugar de ver la caída solo como una tragedia, podemos comenzar a verla como un elemento crucial del desarrollo humano, una idea que puede ser explorada en discusiones teológicas, filosóficas y hasta psicológicas. Esta parte del vídeo abordará cómo estas nuevas interpretaciones desafían las lecturas convencionales y cómo pueden ser incorporadas en sermones modernos, enseñanza religiosa y reflexiones espirituales. Verás cómo esta visión puede alterar la forma en que los fieles perciben sus propias caídas y luchas, incentivando una comprensión más compasiva y empática de las fallas humanas. Además, discutiremos las posibles resistencias a estas nuevas interpretaciones dentro de comunidades religiosas conservadoras. Mientras algunos pueden ver estas ideas como rejuvenecedoras y esclarecedoras, otros pueden verlas como amenazas a la ortodoxia tradicional. Esta tensión entre la innovación interpretativa y la adhesión a la tradición es un tema recurrente en la historia religiosa y será crucial entender cómo se manifiesta en el contexto actual. Si encuentras este vídeo útil o interesante, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares. Avanzando en el análisis del Sefer Atuna, una nueva luz se arroja sobre la narrativa de la creación y la caída de Adán y Eva, aportando matices que desafían la comprensión tradicional de estos eventos fundamentales. Los fragmentos del manuscrito no solo enriquecen la historia con detalles adicionales, sino que también provocan una reevaluación de las motivaciones y las consecuencias de estos primeros actos humanos. La descripción detallada de la interacción entre Adán, Eva y la serpiente sugiere una complejidad en sus relaciones y decisiones, que va más allá de la simple desobediencia. Esta visión ampliada puede implicar que la caída no fue solo un error trágico, sino también un paso inevitable en la jornada humana en busca de conocimiento y autocomprensión. Si se interpreta de esta manera, el fruto prohibido representa no solo la tentación, sino un deseo inherente al ser humano de trascender sus limitaciones y entender más profundamente el universo y a sí mismo. Esta perspectiva recontextualiza la noción de pecado original, sugiriendo que la curiosidad y el deseo de conocimiento son aspectos esenciales y no enteramente negativos de la naturaleza humana. Tal reinterpretación puede tener implicaciones profundas para cómo enfrentamos cuestiones de moralidad, libre albedrío y el papel de la tentación en nuestras vidas. En vez de ver la caída solo como una tragedia, podemos comenzar a verla como un elemento crucial del desarrollo humano, una idea que puede ser explorada en discusiones teológicas, filosóficas y hasta psicológicas. El análisis del Sefer Atuna nos permite reflexionar sobre las consecuencias de la caída de Adán y Eva y su búsqueda de redención, una narrativa que resuena profundamente en las discusiones contemporáneas sobre el fracaso y la recuperación. La expansión de esta historia en el manuscrito ofrece percepciones valiosas sobre el proceso de enfrentar y superar los desafíos, aspectos que pueden aplicarse tanto a contextos religiosos como psicológicos. Este segmento del vídeo explora cómo la narrativa detallada de la vida postcaída de Adán y Eva, como se presenta en el Sefer Atuna, ilustra sus luchas continuas con las consecuencias de sus acciones, pero también destaca su viaje en busca de redención. Esto no solo humaniza a estos personajes bíblicos, sino que también ofrece a los fieles modernos un modelo de resiliencia y esperanza. La historia muestra que, a pesar de las fallas iniciales de Adán y Eva, ellos y sus generaciones continuaron buscando conexión con lo divino, tratando de restaurar algún sentido de orden y propósito en sus vidas. Este aspecto del manuscrito puede ser particularmente inspirador para aquellos que enfrentan sus propias caídas o desafíos personales. Al ver cómo estas figuras bíblicas manejaron sus dificultades y trabajaron para superarlas, los fieles pueden encontrar razones para perseverar en sus propios viajes espirituales y emocionales. Además, la historia ofrece una nueva perspectiva sobre la naturaleza del perdón y la misericordia divina. Si Adán y Eva son retratados como figuras más complejas y renuentes, esto puede alentar una comprensión más matizada del concepto de redención. En lugar de verla solo como un acto de clemencia divina, la redención puede verse como un proceso colaborativo, en el cual los seres humanos desempeñan un papel activo. Y cómo estas interpretaciones pueden influir en la enseñanza religiosa y el asesoramiento espiritual.
Educadores y consejeros pueden usar estas narrativas para ayudar a los individuos a comprender e integrar sus propias experiencias de fracaso y recuperación en un contexto más amplio de crecimiento y desarrollo personal. El Sefer Hatuna expande significativamente nuestra visión de las luchas de Adán y Eva y sus consecuencias a lo largo de las generaciones. Esta parte de la historia nos muestra cómo los desafíos enfrentados por ellos no se limitaron al jardín del Edén, sino que continuaron afectando sus vidas y las de sus descendientes. Esta narrativa puede ser utilizada para enseñar sobre la persistencia humana frente al error y al pecado, además de la importancia de la búsqueda continua por la redención. La visión expandida de la vida postcaída ofrece material valioso para discusiones en ambientes educativos y religiosos sobre cómo manejar las fallas y cómo buscar mejoras constantes. Puede servir como una herramienta para ayudar a los fieles a comprender mejor sus propias jornadas espirituales y desafíos personales, integrando los conceptos de perdón y aprendizaje continuo. Este entendimiento también puede influir en prácticas de asesoramiento y terapia, donde las historias de Adán y Eva sirven como metáforas para las luchas universales contra las fallas humanas y la búsqueda de significado y propósito tras errores significativos. Al considerar estas historias, podemos encontrar fuerza en la resiliencia y determinación de nuestros primeros antepasados, utilizando sus experiencias como un espejo para nuestros propios desafíos y aspiraciones. Esta parte del vídeo busca inspirar una reflexión sobre cómo las enseñanzas antiguas pueden ser aplicadas para enfrentar y superar los desafíos contemporáneos, ofreciendo esperanza y dirección en nuestra búsqueda continua por crecimiento y redención. Al concluir este vídeo a través del Sefer Hatuna, queda claro que este manuscrito no es solo un artefacto histórico, sino una fuente viva de sabiduría que sigue ofreciendo lecciones valiosas para los tiempos actuales. La historia de Adán y Eva, enriquecida por estos nuevos fragmentos, nos desafía a repensar concepciones tradicionales de pecado, conocimiento y redención. Este vídeo no solo ha desvelado los secretos contenidos en el manuscrito, sino que también ha demostrado cómo estas antiguas narrativas pueden ser relevantes para nuestro entendimiento moderno de la naturaleza humana y las luchas espirituales. La complejidad de las historias de Adán y Eva nos recuerda que la búsqueda del conocimiento y la comprensión de la moralidad son elementos esenciales de la experiencia humana. Las discusiones planteadas por este análisis pueden inspirar debates en comunidades religiosas, académicas y entre aquellos interesados en la intersección entre fe y razón. Las nuevas perspectivas sobre la caída y la redención ofrecen una rica tapicería para exploración teológica, filosófica y ética. Concluimos este vídeo con una invitación a la reflexión. ¿Cómo podemos integrar estos antiguos conocimientos en nuestro entendimiento contemporáneo? ¿De qué maneras estas narrativas modificadas influyen en nuestro enfoque hacia las cuestiones de culpa, castigo y oportunidad para el cambio? Agradecemos que nos hayan acompañado hasta aquí y esperamos que esta exploración del Sefer Hatuna haya ofrecido no solo conocimiento, sino también inspiración para mirar más allá de las interpretaciones convencionales, buscando una comprensión más profunda de nuestra propia jornada espiritual y humana. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y compartir este vídeo con amigos que puedan beneficiarse de este mensaje. Estamos ansiosos por verte en futuros vídeos, donde continuaremos explorando temas que iluminan y enriquecen nuestras vidas. Hasta la próxima.